Hola, ¿qué tal amigo? Buenos días. Hoy, un día domingo, vamos a hablar de algo tan importante en medicina y longevidad que es un organelo que ha evolucionado con nosotros, que es la mitocondria. Vamos a esperar que en unos segundos se nos una la doctora Florencia Leinao directamente desde Buenos Aires. La doctora Leinao ya nos está saludando. Vamos a ver que se nos una. Esperamos que se une y que nos pida a Florencia para unirse. Perfecto. En cualquier minuto ya la doctora Leinao se nos puede unir. Nos saludó, quiere decir que ya está presente. Día domingo, les agradecemos mucho a los que ya están presentes, que a veces Ay, están en casa. siempre es un estrés, Fer. Sí, te había saludado, pero todavía no estaba unida. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo ¿Cómo te encuentras? estás? ¿Cómo está? Vos estás en tu clínica, porque yo veo ahí, digamos, todo el fondo que tenés. Sí, hoy día preferí venir acá porque a veces tenemos mejor comunicación, estamos más tranquilos, así que de tempranito acá siempre hay cosas que hacer. No, no. Y, y Florencia, bueno, hoy día un tema que nos une, sé que también tu agenda ha estado muy intensa, la nuestra también acá en Calevit, preparando este super workshop de longevidad saludable, que creo que es el primero ¡Ay, que se va a vamos a estar dictar todos acá en juntos! Latinoamérica y entender un poco en qué concepto y en cuál es, ¿no es cierto?, entender esto de la medicina de longevidad saludable. Y hoy día hay un tema tremendamente relevante, que es uno de los pilares o de las claves del proceso de envejecimiento, que es la maravilla de la mitocondria. Tú como una experta en la parte de portóloga, en la parte nutricional, en la parte de medicina familiar, queríamos que te presentaras un poquito acá al público, que ya en Chile te conocen mucho, te van a ver acá en el Keto Santiago, vamos a compartir contigo charlas también en el workshop de longevidad, que esperamos que mucha gente, tanto médicos, gente del área de la salud, como público en general, que quiera tomar las riendas de su proceso de una longevidad saludable, también te pudiera conocer. Cuéntanos un poquito, Florencia, preséntate al público y luego vamos con la mitocondria. Muy bien. Bueno, Fer, amigo del alma, estoy tan feliz de estar vivos con vos y de verte. No, no, vos sabés que para mí es glorioso esto. Bueno, yo soy médica de familia, hice mi residencia acá en Argentina, en el CEMIC, y soy deportóloga. Hago bastante alto rendimiento, pero me dedico en realidad a salud. Y acá hago un concepto porque parece que todos los médicos nos dedicamos a salud, pero yo creo que en los últimos años eh, pasó que los médicos se dedicaban más a la enfermedad que a la salud. Y ahí creo que hay una bisagra en esto de cómo se ve la medicina. Vos sabés que este fin de semana, el viernes y el sábado, estuve en un congreso muy lindo de AMEVI sobre estilo de vida, y en el cierre habló una médica explicando como las diferentes especialidades o visiones que hay. Vos hoy tenés medicina del estilo de vida, medicina funcional, medicina integrativa, pero yo decía, tanto nombre para lo mismo, porque en definitiva lo que uno apunta, cada vez hay más sociedades, es a optimizar la calidad de vida, a optimizar el envejecimiento, a vivir no solamente más, pero mejor. Y en todo siempre se habla sobre la mitocondria. Si yo tengo que pensar que longevidad tiene que ver con eso, de cómo optimizar nuestras mitocondrias. Bueno, hacia eso apunta, y imagínate, de las 300 teorías del envejecimiento, el grupo del doctor de Carlos López Otín en el año 2013 saca este primer paper, que ha sido uno de los más estudiados y uno de los más que de alguna manera se ha investigado, y uno, ¿no es cierto?, de estas claves es justamente la disfunción mitocondrial. Y de eso queremos hoy día hablar, ¿no es cierto? Entonces, yo te haría una pregunta en general para que el público entienda, Florencia, ¿qué es la mitocondria y cuáles son las funciones de ese organelo en nuestro organismo? Exactamente. A ver,
nosotros somos energía y la mitocondria es la fábrica de nuestro cuerpo de generar energía. O sea, yo creo que siempre en la consulta, viste, el paciente le pasa algo y además está cansado. Cualquier cosa, que le duele la punta del pie, que tenga acné, pero siempre el tema del cansancio es parte generalmente de la consulta. Entonces, la mitocondria es el órgano que genera la energía del cuerpo. Y es un órgano, una organela que está adentro de las células, y en definitiva todos nosotros somos un conjunto de células. Y ahí es el origen del origen del origen. Porque en realidad desde el pensamiento de cómo se trata un acné, un cáncer, un Alzheimer, una artritis, o fácil, cómo mejorar y optimizar el rendimiento deportivo en un atleta, lo que todos queremos es que ese deportista tenga energía. Y lo que tenemos que conocer es muy bien la mitocondria, que es lo que está en los últimos años dañada de una manera impresionante. Y por eso me parece que el debate es mucho más profundo de evaluar cuál es la mejor dieta, si es carnívora, si es vegana, si es vegetariana, porque le dé fideos o le dé palta, si la mitocondria, que es la que tiene que comer ese nutriente, está dañada, no tiene sentido debatir qué dieta es mejor. Es como, ¿cuál es el mejor combustible o la nafta, digamos, más saludable para un auto cuando el motor no sirve? Perfecto. Bueno, ahí es donde viene, ¿no es cierto?, esta parte evolutiva en la cual en un momento determinado de nuestra evolución, una bacteria va a llegar a una célula eucariótica y gracias a eso nosotros estamos vivos. Gracias a eso todo el organismo, ¿no es cierto?, desde una hormiga, una mosca, un elefante, todo tiene que ver con energía. Por eso, entre las teorías del proceso de envejecimiento, en un comienzo se hablaba que nosotros envejecemos en la medida que envejece la mitocondria. Pero lo importante es entender este concepto hoy día de medicina de longevidad saludable, que de alguna manera también rompe con ciertos paradigmas actuales. ¿Por qué? Porque es capaz de entender el envejecimiento ya como una enfermedad. ¿Cómo quisiéramos que las grandes instituciones determinaran el envejecimiento ya no como un proceso normal, biológico, que todo el mundo espera? ¿Por qué? Porque el envejecimiento es inexorable, pero la forma que tú vas a envejecer es plástica. Y eso es lo que nosotros queremos entregar en el workshop de Medicina Longevidad, es de qué manera hoy en día estamos enfrentando en que estamos viviendo mayor cantidad de tiempo, tal como tú dices, posiblemente con mitocondrias muy dañadas, y estamos enfrentando, particularmente Chile, Perú, Argentina, que llevan algunas estadísticas, entre 12 a 13 años de invalidez. Es decir, 82 años y no sabemos qué hacer con la cantidad de pacientes con Alzheimer. ¿Para qué hablar del dismetabolismo? ¿Para qué hablar de la diabetes? Enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad cardiovascular y cáncer, que todavía siguen siendo enfermedades que están afectando precozmente a mucha población. Hay tratamientos para tratar la enfermedad y mantenerla, pero si nosotros no prolongamos nuestra salud en juventud, más que prolongar la enfermedad en la vejez, vamos a lograr que es el objetivo de una medicina de longevidad saludable. ¿Por qué? Porque ya conocemos, y todavía posiblemente es un libro abierto que tenemos que seguir conociendo, cuáles son las claves que van a llevar a estos procesos que se adelantan a las enfermedades. Fíjate que desde la medicina de longevidad, que utiliza como herramienta la nutrición, utiliza como herramientas de la medicina funcional todo lo que significa el intestino permeable, utiliza herramientas del ortomolecular, utiliza herramientas de la fibrina rica en plaqueta, los exosomas, células madre, las utiliza con un objetivo, que logremos llegar a mayor cantidad de años en salud, vigorosos, activos, dinámicos y que tengan la oportunidad, ojalá sobre los 95, 100 años, de volver a aprender un idioma, de viajar, de hacer un deporte, de cuidar ya no a tus nietos, sino que a tus bisnietos. Y eso es lo que quiere, ¿no es cierto? Y cuáles son los objetivos de esta medicina. Y es de ahí que si nosotros conocemos las claves, se plantea desde la medicina de longevidad que el Alzheimer, la diabetes, el cáncer, constituyen las consecuencias de una alteración de estos procesos metabólicos. Y uno es justamente
lo que tú estabas hablando, lo que estamos conversando hoy día, que es el dismetabolismo de la mitocondria, es decir, de qué manera una mitocondria dañada va a afectar. Por eso, en general, ¿por qué adquiere tanta centralidad, tanta importancia la mitocondria? Porque fíjate que de todas las claves descritas en los procesos del envejecimiento, desde la inestabilidad genómica, el gen es un piano. Todos los pianos son iguales, tienen las mismas notas, blancas, negras, pero es muy distinto qué pianista, qué persona va a tocar el piano. La forma que nosotros tocamos el piano, ¿no es cierto?, va a ser la expresión de esos genes. Si bien es cierto, esa inestabilidad genómica, porque vine de mi casa acá y la contaminación, por el estrés, el cuerpo tiene la capacidad, en la medida que tenga buenas mitocondrias, de estimular la reparación de esos genes y que no se expresen donde no se tienen que expresar. Luego tenemos un segundo elemento que es el acortamiento de los telómeros. Nosotros tenemos una posibilidad de dividir nuestras células, posiblemente 50, dependiendo del tipo de célula. Si nosotros no tenemos buenas mitocondrias, esto va a producir una disminución más rápida del acortamiento de nuestros telómeros. Ese es un segundo sello o pilar del envejecimiento. Y si nosotros tenemos telómeros acortados, se ha visto que aumenta hasta un 50% la enfermedad de cáncer, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad neurológica. Por eso hoy día también tenemos herramientas para modular la velocidad con que se acorten estos telómeros. Otra cosa importante es las alteraciones de la epigenética, aquello que está sobre la genética. Si yo no tengo buenas mitocondrias, todo este concepto que tiene que ver con que nuestros genes estén en silencio. Es decir, los genes se expresan cuando tienen que expresarse. Imagínate si los políticos se expresaran realmente cuando tienen que expresarse. El mundo sería distinto, porque muchas veces se habla, a veces sin tener el conocimiento. Bueno, los genes son una maravilla que dice, mira, nosotros nos vamos a expresar cuando tengamos que expresarnos. Y de esa manera nos van a defender. Imagínate que se calculan de estos 20.000 genes, 20.000 genes activos, posiblemente son más, 50, 60 genes nos protegen de este concepto de la longevidad, porque actúan unos genes que son las famosas sirtuinas, gracias a que también tenemos buenas mitocondrias. Sensores nutricionales. Ahí es donde, con los años, vamos disminuyendo la capacidad de nuestras células de comunicarse y estos sensores. Y ahí vamos a profundizar también en el workshop de qué manera hay rutas metabólicas que ya la veremos a través de periodos de construcción del organismo, periodos de alguna manera de desconstruir, periodos que tenemos que reparar el organismo, periodos que tenemos que de alguna manera estar en silencio. Todo eso también gracias a la mitocondria. Es decir, una mitocondria activa va a influir en cada uno de los distintos pilares o las claves del envejecimiento. Un elemento importante es la senescencia celular. En la medida que nosotros vamos aumentando en edad, vamos aumentando células que no quieren morir, que son células zombies. Ahora, estas células no son buenas ni malas, porque gracias a la senescencia celular, nosotros tenemos, cuando estamos en nuestro desarrollo embrionario, una manito con casi como si fuera una verdadera patita de un patito con membrana. Estas membranas tienen que ir eliminándose para que los dedos se vayan separando. ¿Gracias a quién? A las células senescentes. Por lo tanto, las células senescentes nos ayudan mucho a controlar en una primera etapa problemas tan importantes como el cáncer, porque si una persona joven no tuviera estas células que de alguna manera van envejeciendo y el cuerpo y el sistema inmunológico está adecuado, el sistema inmunológico dice, esta célula tengo que de alguna manera eliminarla, reconocerla, eliminarla, para que no vaya a desarrollar el día de mañana células igual a ellas dañadas y podríamos tener una enfermedad crónica como un cáncer. Pero si esas células senescentes se acumulan con los años, vamos a tener lo que hoy día llamamos otro factor que es el inflammaging. ¿De qué manera la inflamación crónica que va ocurriendo con los años en un sistema inmunológico que de alguna manera no reconoce esta célula y estas células senescentes están permanentemente secretando
moléculas inflamatorias, citoquinas locales alrededor de ella e incluso a distancia, como si fuera una metástasis. ¿Quién regula todo este proceso? Uno de los más importantes es tener buenas mitocondrias. Entonces, ahí vemos de qué manera la mitocondria va influyendo en todos estos otros factores que nosotros hoy día distinguimos como las claves de los procesos de envejecimiento. Se han agregado dos este último tiempo, que fue en el Congreso 2022 de Copenhague, que es la alteración de nuestra flora bacteriana, y esa flora bacteriana se va a mantener adecuadamente gracias a una buena función mitocondrial, y también la matrix, todo aquello que está entre las células, si está de alguna manera impregnada de sustancias inadecuadas, proteínas que no corresponden, mal plegamiento de proteínas, todo ese proceso, ¿no es cierto?, va a producir mayor envejecimiento. En la medida que tengamos estas buenas mitocondrias activas, que sean capaces de cumplir su función en la cadena de electrones, cumplir las funciones de estimular el sistema inmunológico para reconocer esas células o proteínas mal dañadas, vamos a tener lo que queremos en medicina de longevidad, que es vivir más tiempo, pero en salud. En salud. Así que ahí quería aportarte un poquito más en relación a la mitocondria. El tema de cómo se miden las mitocondrias. Hoy cada vez hay más estudios que hacen, que nos sirven a nosotros como herramientas en lo que es medicina de precisión. Se puede estudiar el microbioma, se puede estudiar el estrés oxidativo y se puede estudiar la biogénesis mitocondrial. Yo en el consultorio mandamos a muchos pacientes a hacer estudios de la evaluación de su biogénesis mitocondrial. No se hacen en Argentina, se mandan las muestras por sangre y se hacen en Europa, pero más allá que existen los estudios de biogénesis mitocondrial, también hay, como bien decía Fer, muchos marcadores inflamatorios que lo podemos ver en el laboratorio, ¿sí? El tema de los pacientes que tienen homocisteína elevada, proteína C reactiva, insulina, eloma, la relación triglicéridos sobre HDL, y básicamente lo que es fundamental es lo que refiere el paciente, la energía, la vitalidad que refieren los pacientes. Porque lamentablemente yo creo que hoy en día la accesibilidad muchas veces a todo lo que es la medicina de precisión y los costos en salud a veces son muy elevados. Pero la realidad es que lo que es más caro es comer mal, es vivir mal. Entonces, la idea que tenemos con Fer y con el equipo de Calevit es dar cursos que tienen que ver, bueno, como este que vamos a dar en Keto Santiago, el curso de longevidad, para dar las herramientas. A nosotros nos pasó con Fernando y con Cristian vivir una experiencia increíble en Orlando cuando estuvimos en el Congreso de Biohacking, y lo vivimos en carne propia, esto de las cámaras hiperbáricas, el frío extremo, los sueros con vitaminas, el aumentador del óxido nítrico, el azul de metileno, y veíamos y medíamos, ¿sí? Cómo estábamos con mitocondrias que realmente estaban más saludables, porque uno tiene una energía increíble y uno eso se lo puede trasladar al paciente. Y creo que es eso, es dar las herramientas que tenemos nosotros, desde cosas que son simples, que tienen que ver la importancia del grounding, la importancia de ver la luz del sol, la importancia de hackear usando lentes que tienen que ver que no estemos tanto expuestos a luz azul, y todo eso, paso a paso, que es lo que nosotros tratamos de enseñar, es algo que realmente revitaliza nuestras mitocondrias. Y desde el ámbito de lo que tiene que ver con la medicina del deporte, vos sabés que ayer el doctor Haras dio una charla muy interesante sobre la sarcopenia, ¿sí? Que es un grave problema en lo que tiene que ver con la longevidad, porque siempre sabemos que, o sea, con los años cada vez cuesta más generar masa muscular, y las mitocondrias en gran cantidad, hay una gran densidad, o debería haber una gran densidad mitocondrial en nuestro músculo. Y así como hay una relación muy importante entre la microbiota y la mitocondria, ¿sí? Y muchas veces en los últimos años se estuvo hablando de como que el centro, nuestro segundo cerebro es el intestino, y todo parte desde el intestino hacia todos los órganos. También hay digamos, un diálogo muy importante, siendo el centro el músculo, y a partir del músculo el diálogo con el resto de los órganos. O sea, el músculo como un órgano muy, muy importante en lo que tiene que ver con longevidad. Absolutamente. O sea, si nosotros entendemos, ¿no es cierto?, nuestra
bomba cardíaca es un músculo cardíaco, que es el órgano que tiene mayor cantidad de densidad de mitocondrias, y necesitamos mitocondrias sanas para que funcione cada una de las pulsaciones que tenemos, lo mismo en nuestro cerebro, y por supuesto que el músculo estriado. Fíjate que en medicina longevidad, que incluso acá veo algunas preguntas, que por favor darle los datos del workshop, y sí vamos a tratar la Ahí lo suplementación, vamos a tener pero a Cristian que va a también, estar contestando esas pero cosas, que nosotros somos malísimos para eso. también de alguna manera queremos aterrizar para Latinoamérica todo lo que significa esta nueva mirada de la medicina de la longevidad. Porque podemos encontrar situaciones tremendamente sofisticadas en Europa, sofisticadas en Estados Unidos, pero uno dice, ¿qué hago con el paciente que tengo al frente? Y nosotros podemos y estamos haciendo una medicina longevidad desde cosas que todo paciente y todo médico tiene que implementar, independiente de la suplementación, que es tremendamente importante. Pero primero vamos al ABCD y luego vamos a enseñarle al paciente, al profesional, todo el abecedario. Luego a lo mejor ese profesional va a poder escribir una poesía con todo lo que aprende, pero vamos desde lo básico, porque no saco nada con decir, mira, la solución es una píldora mágica que es precursores del NAD, o de alguna manera vamos a usar una rapamicina, o vamos a darle todos estos conceptos y vamos a ver dónde está insertado la suplementación, la nutrición, la terapia BAR, que es distinto, o una forma distinta de ver los ayunos, todo lo que significa la importancia, ¿no es cierto?, del dismetabolismo. Por lo tanto, es una aplicación que queremos terminar con algo práctico en ese workshop, que es que el paciente o el médico o el profesional de salud se lleve algo práctico de entender esta nueva mirada de la medicina de longevidad. Y tal como tú dices, en medicina de longevidad se considera el músculo estriado casi el órgano de la longevidad. Tenemos que entender que ese músculo se va a hacer cargo del 80% de la glucosa. Y hoy día sabemos que esos picos de glucosa, esos picos de insulina, si yo no tengo receptores adecuados en el músculo, voy a llevar a alteración de una hiperinsulinemia, que es el caldo de cultivo para una cantidad de enfermedades que pueden venirse y presentarse 10 o 15 años antes. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos a ese proceso. El músculo, por otra parte, se sabe que previene y es un gran reservorio de tu salud con los años. Por ejemplo, hoy día tenemos, como tú dices, una epidemia de sarcopenia. Lamentablemente, la medicina convencional está muchas veces centrado en algo que no nos sirve, que es el peso del paciente, porque no me habla de su composición corporal, y además está centrado en bajar la grasa. Desde esta otra mirada, lo que tenemos que hacer es aumentar la masa muscular, y como efecto secundario vas a bajar la grasa, porque encontramos personas que delgadas, ¿no es cierto?, estos tofi, que son muy delgados por fuera, pero tienen alto porcentaje de grasa. Pero el problema no es en sí solamente la grasa, es porque tengo baja masa muscular y baja sarcopenia. Hoy día la pandemia es enorme. Una persona mayor de 65 años que se cae y se fractura la cadera, si no tiene masa muscular, ese paciente un 50% fallece antes de un año. Y a muchas personas no le pueden hacer muchas veces una prótesis porque tengo una severa osteoporosis, y esa osteoporosis depende del músculo. En la medida que yo tengo buenos músculos, voy a tener buena salud osteomuscular, buena salud cardíaca, y algo importante, la protección cerebral. Tenemos que entender que cada vez que se contrae el músculo, secreta citoquinas, pero esta citoquina, incluso, por ejemplo, hay una que tú conoces, que es la interleuquina 6, que lo secretan los macrófagos, que es tremendamente inflamatoria, pero cuando la secreta el músculo, porque se está contrayendo, tiene efectos antiinflamatorios. Y también me va a estimular la plasticidad y la regeneración de nuevas neuronas. Es decir, el músculo en sí es un órgano, nosotros lo llamamos como un amortiguador metabólico. Se hace cargo de la insulina, se hace cargo de la glucosa, me regula toda la parte hormonal, es decir, por ejemplo, los niveles de testosterona, los niveles de DEA,
por inadecuado cortisol. El desequilibrio hormonal de las mujeres que tienen predominancia estrogénica. Tú pones a esa mujer con una mejor masa muscular y esa masa muscular que se hace cargo de beta oxidar, de quemar la grasa, esa mujer ya va a entrar en un equilibrio estrógeno-progesterona. Ya veremos si le damos uso o necesita un equilibrio de hormonas exógenas. Pero si yo no cambio la nutrición, no cambio la importancia de la masa muscular, no sacamos nada, como decía ayer, que hice una entrevista, en tapar a un paciente de suplementos sin primero enseñar qué comer, cómo dormir, cómo exponerse a la luminosidad completa del sol, cómo exponerse no solamente al UVB, también necesito parte del UVA para estimular ese óxido nítrico, la importancia de la actividad física. Voy a agarrar mis anteojos, Fer. La importancia de la actividad física, que ahí quiero que también nos des, porque se ha visto que es el ejercicio de fuerza y tonicidad muscular que me va a producir una mayor salud mitocondrial y la parte muscular. En ese aspecto, Florencia, cuéntanos un poquito más cómo podemos potenciar esta salud muscular, potenciar la mitocondria de ese músculo antes que terminemos en sarcopenia. Bueno, hay una cosa que antes quería recalcar, algo que me pareció muy importante de lo que dijiste con respecto al impacto de la interleuquina 6 en el cuerpo, como cuando sale de un tejido graso, ¿sí?, va a ser una interleuquina inflamatoria, y como cuando sale de un músculo tiene un efecto antiinflamatorio. Esto es muy importante porque en nuestro cuerpo esto pasa mucho con respecto a, por ejemplo, el ejercicio puede activar el AMPK o el mTOR, dependiendo que yo lo haga en ayunas o lo que coma después de entrenar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cada vez hay más drogas que tienen que ver con la longevidad o los tratamientos. Por ejemplo, tenemos ahora drogas que inhiben la interleuquina 6, pero te inhiben todas las interleuquinas 6. La que es proinflamatoria, pero también te va a inhibir la antiinflamatoria que sale del músculo. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Entonces, no hay nada mejor que dejar que nuestro cuerpo haga lo que tiene que hacer. Tiene que haber un equilibrio en todo. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer, pero uno le tiene que dar las condiciones para eso. Entonces, desde una medicina pensada en la actividad física y la alimentación saludable, y acá quiero hacer un paréntesis enorme, porque hay un cambio de paradigma radical impresionante. El otro día se habló en un congreso, en una jornada, de cómo hace años un paciente cuando se infartaban le decían, ya está, nunca más en tu vida puedes subir una escalera, nunca más puedes hacer trabajo de fuerza. Y hoy se sabe que el entrenamiento como el HIIT, el entrenamiento de alta intensidad, genera un efecto impresionante en la mejoría, reparación y salud y longevidad de los pacientes, ¿sí? Y pasa lo mismo con el tema, digamos, de la alimentación. Hoy seguimos viendo en universidades, en congresos, en los colegios, donde dentro de un plato de alimentación saludable se habla de la cantidad de proteínas, de vegetales, de hidratos, y las grasas ni siquiera aparecen, ¿sí?, en el plato. Y nosotros fuimos testigos con Boffer, cuando lo escuchamos a Villoldo en el Congreso de Biohackers, donde él contaba su experiencia, como él hablando con Permuter, porque le habían dicho que necesitaba un trasplante de hígado, de corazón y de cerebro, ¿sí? Y dijeron, bueno, te vas a morir, de cerebro no hay, y Permuter le dijo, hacé una dieta alta en grasas, deja que las grasas reparen y regeneren y activen todo lo que son las células neurales y las células madres para reparar el cerebro. Entonces, la realidad es que el mito de las grasas y el mito de que la gente sale a caminar, y a mí me parece bárbaro que la gente camine, pero todavía hay gente que le tiene miedo al entrenamiento de fuerza, como hay gente que le tiene miedo al colesterol o a las grasas saturadas. Y esos son los mitos que nosotros dejamos muy en claro en los cursos de longevidad para saber qué tiene que comer, qué actividad física tiene que hacer. Me parece que es fundamental entender que sí, todos sabemos que hay que hacer ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicio? ¿Cuál es el que metabólicamente me sirve a mí para lograr una buena longevidad? Y la biogénesis mitocondrial se da cuando yo tengo un estímulo subletal, como siempre decimos, lo que no mata fortalece. Entonces, con solamente salir a caminar, yo no voy a generar esa mayor densidad de mitocondrias. Necesito un entrenamiento de fuerza. Y lo que yo siento es que, así como se le tiene miedo
al entrenamiento de fuerza, también muchas veces hasta en deporte se sigue con el concepto de la gran importancia de los hidratos de carbono. Y acá hay un parate también importante. Si un paciente es sano, si un paciente tiene mitocondrias espectaculares, puedo hacer una dieta alta en hidratos de carbono y le va a ir bien, como si puedo hacerle una dieta alta en grasas saludables y le va a estar bien. Pero si el paciente tiene las mitocondrias dañadas, la forma de ponerme en modo AMPK, en modo genero mitocondrias, es bajando la insulina y entrando en modo de cetosis. Y la cetosis requiere de un alto porcentaje de grasas. Entonces, si seguimos pensando que para el deporte y la actividad física, para generar músculo, tenemos que ir siempre hacia la parte de los hidratos, que es verdad. O sea, nosotros tenemos dos modos, en deporte y en la vida en general. O estamos en modo AMPK o estamos en modo mTOR. Para que entiendan, o estoy en modo genero músculo, vamos bien, pero ese músculo tiene que tener mitocondrias, ¿sí? Que es el modo AMPK. Entonces, mucha gente está todo el tiempo haciendo dietas hiperproteicas, consumiendo batidos de proteínas, ¿sí? Haciendo picos de insulina para generar biogénesis muscular, pero tienen músculos sin fuerza y sin potencia, porque no le agregan mitocondrias. Y ahí es donde vos decías, la ventana de ayuno que uno tiene, ¿sí? O la ventana durante la cual se come, que tiene que estar limitada, ¿sí? Para activar el MPK y tener, digamos, energía dentro de ese músculo, es lo que muchas veces se olvida. Entonces nosotros queremos músculo, pero además que ese músculo tenga fuerza, tenga potencia, sea un músculo longevo y que esté rejuvenecido. Si no, la gente genera un montón de músculo, pero genera un músculo envejecido desde el punto de vista que tengo mucho músculo con poca mitocondria. Claro. Yo te quiero aportar, Florencia, que yo creo que depende del grupo, porque puede que hayan deportistas que de alguna manera tienen un músculo inflamado y un músculo no fisiológico. Pero lo que nosotros vemos en la clínica a diario, a don Pedro, a la señora Juanita, a personas jóvenes, es que no tienen músculo, cero músculo. Hacemos acá medición muscular por bioimpedanciometría, medición muscular por ecografía y el músculo siempre está inexistente. Por lo tanto, hoy día tenemos una verdadera pandemia de músculo porque la gente no hace actividad física y se alimenta de carbohidratos. Si bien es cierto, un paciente puede tener una adecuada función mitocondrial en un momento determinado, porque va a depender si tiene 20, 30 años y pasa 5 horas, 6 horas en un gimnasio, posiblemente ese músculo va a tener la capacidad de utilizar como fuente de energía ese carbohidrato. Pero si ese paciente está sometido a situaciones estresoras, no duerme bien en la noche, exposición completa a solamente la luminosidad azul porque se vive en las redes sociales o en computación, ese daño le va a llegar precozmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que prevenir y se ha visto un factor que se llama la indecisión mitocondrial. La mitocondria, cuando tiene exceso de calorías, independiente de dónde viene, es muy distinta si estas calorías vienen de grasa saludable a que si vienen de carbohidratos. Da lo mismo si ese carbohidrato es refinado o no es refinado, si es fruta o no es fruta, pero al final es carbohidrato. Y el carbohidrato produce alto nivel de estrés oxidativo en la mitocondria, por eso metaboliza muy distinto un carbohidrato a una grasa. Y hablamos de las grasas, particularmente grasas saludables. Estamos hablando de grasas omega 9, como el aceite de oliva, la palta, grasas saturadas, aquellas que no se van a peroxidar, porque de alguna manera esa grasa saturada me va a permitir una mayor velocidad en la producción de energía del ATP, menor cantidad de estrés oxidativo y de esta manera va a afectar mucho menos todas las otras claves de los procesos de envejecimiento. Por eso, en una nutrición que permita una mayor longevidad en salud, tiene que respetar nuestra bioquímica y nuestra fisiología. Y nuestra bioquímica y fisiología no es con carbohidratos a la avena altísimo, sino que solamente en ciertas épocas de la estación, a ciertas horas del día, en cantidades que va a depender de la persona que tenga al frente, qué tipo de actividad física haga. Todo esto queremos profundizarlo en el workshop de poder entender, ¿no es cierto?, por qué una nutrición baja en carbohidratos o una nutrición low carb o una nutrición más extrema cetogénica
no es porque se nos ocurre, es porque estamos respetando la mitocondria, porque la mitocondria no sabe trabajar el exceso de carbohidratos, menos la comida estándar americana, menos el daño que nos produce el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de maravilla, el aceite que de alguna manera son cargados de omega 6 y la pobre mitocondria la inundas con estos aceites. No comemos la suficiente cantidad de proteínas porque creemos que comemos dietas ricas en proteína y la verdad que el músculo es un sensor de aminoácidos y particularmente la leucina. Y yo necesito estar en periodos de construcción. Ahí es donde vienen estos sensores nutricionales de emetor. No es que el emetor sea malo, el emetor nunca causa cáncer y el emetor puede ser estimulado tanto por proteína, por carbohidrato, como por ejemplo el exceso de fruta en momentos inadecuados del día o fruta que no corresponde a la estación, o aquella fruta en un paciente que tiene niveles de insulina alta. Por lo tanto, emetor es un elemento de señalización que lo necesito para la construcción, porque con los años, ¿qué nos ocurre? Tenemos una resistencia anabólica, es decir, nos cuesta crear tejidos. Y ahí es donde viene otro elemento de la medicina longevidad, que es el escape de la longevidad, que se supone que va a llegar para el año 2045. El año 2045, y ahí ya podemos introducir en otro concepto que lo vamos a profundizar también en el workshop, de qué manera, cuando la capacidad de reparación supera el daño, vamos a lograr vivir nuestros 120 años, 6 meses y 8 días, que nuestra biología nos quede, pero en salud. El problema de David Sinclair es que va por una dieta muy hipocalórica, que no es sostenida en el tiempo. Y no podemos estar en permanente estado de AMPK, porque ese paciente va a caer en una caquexia. El único elemento clínico, pero a nivel de laboratorio, a nivel de modelos de ratón murino que se llama, a nivel de perros o algunos primates, es la restricción calórica. Pero esta restricción calórica no es sostenida en el tiempo para el ser humano, porque no sacamos nada. Convivir 100, 105, 90 años, que no tengamos ganas de tener sexo, que no pienses, que no tengas ganas de viajar, que no tengas ganas de estudiar y no tienes energía. Por lo tanto, yo necesito ese emetor C1, necesito ese emetor C2 y necesito el estado de AMPK. Y este equilibrio es el que tenemos que lograr. Fer, hubo un estudio muy importante, ¿te acordás que hicieron restricción calórica, que se fueron como a vivir adentro como de un lugar todo cerrado? Terminaron muy mal, porque yo necesito los estímulos horméticos. Y de ahí que vamos a profundizar en el workshop lo que se llama la terapia BAR, que es la ventana de alimentación reducida, o algunos geroprotectores. Adelanto un poquito, geroprotectores son aquellas moléculas, ¿no es cierto?, que pueden ser nutracéuticos, ciertos suplementos, hay algunos fármacos que se están recaptando como un trabajo que estamos esperando, que es la metformina, que es un trabajo que se va a liberar posiblemente el próximo año, pero ya no enfocada la metformina para un tratamiento de una prediabetes, una diabetes, sino que la metformina para la longevidad. Exacto, y es un trabajo que se está liberando posiblemente para el próximo año. Entonces vamos a hablar de todo lo que significa los geroprotectores en relación a la senescencia celular, senolíticos, xenomórficos, partiendo desde lo básico, para que el profesional y las personas puedan distinguir más allá del estilo de vida, qué cosas hoy en día, ¿no es cierto?, qué suplementos de la medicina longevidad sí están más reconocidos, más estudiados unos que otros. Entonces, de ahí que nosotros, ¿no es cierto?, queremos profundizar esto que estamos conversando contigo en ese workshop de longevidad. Ay, qué placer, Fer, todo. Y sí, y una cosa que también es importante, esto que vos decías de la restricción, yo creo que tanto se habló en los últimos años de las enfermedades crónicas que tienen que ver con una sobreexpresión del emetor, que por mucho tiempo se vio al emetor o las drogas focalizadas en longevidad como drogas que estimulan a MPK. Y volvemos a lo mismo, no hay buenos y malos, no es que es malo el hidrato y es bueno la grasa, el problema es la falta de equilibrio, ¿sí? Porque yo tengo que tener un equilibrio omega 6, omega 3, un equilibrio emetor MPK,
¿sí? Un equilibrio de cuándo estoy comiendo y cuándo no estoy comiendo. Y la mayor parte de la gente a veces cuando hace ayunos, en vez de ayunar, se desnutre. Entonces, ese también es un concepto importante. En la ventana que yo estoy comiendo, ¿qué como? ¿Qué nutrientes estoy incorporando? ¿Sí? ¿Qué calidad de alimento, más allá de la cantidad de calorías, estoy incorporando? Porque mucha gente en vez de ayunar se desnutre, que no es lo mismo. Y un tema que no es menor, que en Nubo diste la clase espectacular y que hacemos nosotros muchísimo los dos, es el tema de la optimización hormonal, el tema de la importancia que tienen hoy las hormonas como la testosterona, los estrógenos y la progesterona, independientemente del sexo del paciente. O sea, las hormonas no tienen sexo, las hormonas no tienen género. Hombres y mujeres necesitamos, ¿sí?, de todo un bagaje hormonal, pero tanto las hormonas sexuales como las hormonas tiroideas dependen, a su vez, de las madres de las hormonas, como digo yo, que no es la pregnenolona, es el cortisol, la insulina, la oxitocina, que es la hormona del abrazo, de la convivencia. Entonces, la realidad es que el manejo del estrés, tanto del gerenciamiento del estrés como el dormir, porque si yo tengo un mal dormir y estoy constantemente con un cortisol elevado y con un déficit de melatonina, que es un antioxidante muy potente y una droga anti-age muy potente, voy a tener todo un deterioro metabólico que a su vez tiene que ver con que si vemos, bueno, ¿cómo genero yo testosterona? Primero tengo que comer la grasa para generar la hormona, porque todas las hormonas vienen del colesterol. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con un LDL de 16, que no puede ni entrar caminando al consultorio, tenemos que empezar a repensar, ¿sí?, qué estamos haciendo con la alimentación y muchas veces con las medicaciones que tienen con los pacientes, en donde tenemos que encontrar un equilibrio, en donde, como yo digo, si por preservar el corazón me voy a quedar sin cerebro, es como que no me sirve. Eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando miramos las enfermedades aisladas, porque si yo un paciente muchas veces de cáncer, ¿no es cierto?, y hay tratamientos para un cáncer específico, el paciente dice, bueno, con los efectos secundarios a lo mejor no voy a morir del cáncer, pero sí de un infarto cardíaco, o un paciente con problema cardíaco, si no tratamos la integración. De ahí es donde queremos esta ultra prevención precoz. Y en medicina de longevidad, hasta los análisis no nos basamos de acuerdo a lo que nos dice el laboratorio. Son análisis muy personalizados y se van viendo de acuerdo a la evolución del paciente. Por eso es una mirada muy distinta a la clásica medicina preventiva convencional, sino que hacemos la ultra prevención para lograr entender este proceso. Y ahí es donde, de alguna manera, lo que tú decías, Flor, vamos a dar a conocer lo que es la alimentación, la suplementación, la actividad física, este equilibrio que significa el dismetabolismo, la mitocondria, los geroprotectores, la senescencia celular, pero también si yo no respeto, por ejemplo, mi ciclo circadiano, y no es lo mismo que te duermas 8 horas o 7 horas a partir de las 12 de la noche, la 1 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, porque tu cuerpo tiene un periodo de reparación. En ese periodo de reparación, por supuesto que yo necesito estar en AMPK, no voy a estar en emetor. El emetor lo quiero cuando voy a estar después de una actividad física. Y ahí es donde tenemos que lograr el equilibrio Ahí es donde en que en comemos la biología, proteína y el hidrato, en ahí comemos la bioquímica, fruta. nada es blanco, nada es blanco ni negro, sino que tenemos la gama, ¿no es cierto? Y esta complejidad que significa la medicina. El cuerpo va a reparar entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. Lo siento, le digo al paciente, si tú me acuestas con luminosidad chatarra, no te expone al infrarrojo, por más que tengas una nutrición adecuada, por más que hiciste una adecuada terapia VAR, por más que hiciste suplementación, no vamos a llegar al objetivo, porque cada organismo, tenemos un reloj central, ¿no es cierto?, en el quiasma óptico, tenemos un reloj a nivel de la glándula pineal, pero cada órgano, cada sistema tiene sus relojes biológicos. Hoy día hablamos del reloj epigenético, es decir, nosotros envejecemos en la medida que estos relojes no se comunican unos con otros y pierden esta capacidad. Y ahí es donde el manejo del estrés, el equilibrio hormonal, el manejo de una alimentación que respete tu genética evolutiva, el manejo de la actividad física, la liberación de todo lo que significa hoy día lo xenobiótico. Por eso acá en Calevi tratamos mucho la parte odontológica para poder liberar
limpiar al organismo de metales pesados. No es lo mismo un organismo que tiene mercurio, el flúor que tiene el agua, la contaminación ambiental. Es decir, todo eso va a permitir que esas mitocondrias no vayan acelerando su proceso de envejecimiento. Así que esa es la idea, Bueno, y Flor. una cosa que me parece importantísima, recién preguntaban lo de estatinas, de hecho me pasó ayer que en el vivo que hice con Irina, es una paciente mía, una genia, Iri, que ahora es health coach también, y ella cuando estábamos hablando en un momento decía cómo yo le saqué las estatinas. Nosotros no estamos en contra de la medicación, y yo creo que la industria farmacéutica tiene grandes beneficios para la humanidad, desde los antibióticos, los analgésicos, las estatinas y todo lo que uno puede usar hasta que el paciente sane. Nosotros hicimos un vivo con Fernando, y a mí me encantó verlo también mismo en estas jornadas, en estos días que hubo de AMEBI, el tema de la desprescripción. O sea, el problema no es que el paciente tome estatina, el problema es que el paciente la necesite, ¿se entiende? O sea, la realidad es que cuando yo tengo es como, le digo siempre el mismo ejemplo, yo tengo un caño en mi casa que se rompe y el agua sale para todos lados. Yo tengo que cortar la llave de paso, pero por un ratito no voy a vivir sin agua. Entonces, un paciente inflamado con insulinoresistencia, con baja vitamina D, sin testosterona, ¿sí? Y que se infartó, claramente, seguramente salga de la internación con una estatina. Y yo a ese paciente no le voy a sacar la estatina. Y si hago un control y tiene placas de colesterol y tiene alto riesgo cardiovascular, y el cardiólogo le pone la estatina, lo que yo tengo que lograr desde la medicina de la longevidad es ponerlo en ese modo reparación, regeneración, bajar la inflamación, para poder sacar esa medicación. Pero de ninguna manera que los pacientes por su cuenta empiecen a dejar las estatinas o dejar la levotiroxina. Me pasó hace poco en consultorio que una paciente me dijo que por su cuenta dejó la levotiroxina. Y lo explicó muy bien Mariel Duvenot en NUS. La realidad es que uno no quiere depender de ningún medicamento, pero para no depender de un medicamento que, gracias a Dios, existe, ¿sí? Porque uno lo necesita, uno tiene que trabajar mucho sobre las herramientas que damos nosotros en medicina de la longevidad para no requerir de ese medicamento. Pero de ninguna manera sacarlo de sopetón, ni uno como médico y mucho menos el paciente. Lo que sí nosotros trabajamos con todo lo que dice Fernando es cómo a partir de herramientas de la medicina de la longevidad, de entrar en modo reparación, regeneración, activar el AMPK, que el mTOR se active en el momento que necesitamos, con buenos descansos, con buena luz natural, comiendo comida real, ¿sí? Tratando de desintoxicarnos de esa polución ambiental que tiene nuestro ecosistema, ¿sí? Eso exceso de radicales libres, ese exceso de estrés oxidativo, esa falta de mitocondrias. Entonces, a partir de crear un entorno saludable, el paciente ya puede empezar a desprescribirse, pero no desprescribirse porque ya está tan hecho pelota que igualmente se va a morir y le saco todo, sino realmente desprescribirse porque no lo necesita. Esa es la idea de la medicina de la longevidad. Es muy interesante, Flor, el tema que sacaste, porque fíjate que uno de los objetivos de la medicina de longevidad es justamente el gran problema de la polifarmacia. Y la polifarmacia, que es pacientes que llegan desde cierta edad, que ya no son 3 ni 4, sino que 5, 6 o 7 medicamentos, que la mayoría son medicamentos sintomáticos, que son convidados de piedra, que cuando tú cambias el estilo de vida de esa paciente, o en algunos casos, por ejemplo, si ya estás tocando la estatina, me llegan pacientes menores de 50 años que hicieron algún evento cardíaco con un niveles de colesterol bajísimos, 140, 150, con daño muscular que no pueden hacer actividad física. Yo lo siento, pero ese paciente, ¿no es cierto?, le retiro yo la estatina y comenzamos a una rehabilitación metabólica porque fisiológicamente sabemos que puede haber muerte, el aumento de muerte por cualquier causa cuando tú tienes colesteroles bajo 160. Por eso recién salió un trabajo publicado que en la medida que tengas niveles de colesteroles adecuados fisiológicos, estamos hablando de qué manera son parámetros arbitrarios que se han ido bajando. Cuando tienes buenos niveles de fierro y cuando tienes buenos niveles de músculo, la sobrevida de ese paciente es mucho mayor. Por lo tanto, el gran problema es haber entendido que
una estatina iba a producir una solución de un problema. Y sabemos que las causas primarias de esa enfermedad cardíaca, de esa obstrucción arterial, no es el colesterol, porque no te preocupas de la vitamina D. El score se llama un score que le hacemos acá a los pacientes, le digo, mira, al paciente se le hace un score de calcio coronario, por calcificación del endotelio vascular. No se llama score de colesterol coronario, porque el colesterol no es el problema. El colesterol simplemente, como sabemos, es el bombero que fue a apagar el incendio. Preocúpate de bajar el incendio. Y estoy de acuerdo que no puedes bajar bruscamente los medicamentos. Estoy de acuerdo que la prescripción y la descripción es un acto médico. No lo puede hacer el paciente solamente por su cuenta, pero sí en la medida que tú vas acompañando a este paciente. Yo tengo muchos pacientes que ya a esta altura no están tomando una cantidad importantísima de medicamentos que venían teniendo. No porque se los quise retirar, es porque ya el cuerpo decía basta, no los necesito, porque sus rutas metabólicas, sus rutas de reparación, su suplemento de la medicina de longevidad, las herramientas del punto de vista de cambio de estilo de vida, lograron hacerlo y por lo tanto el paciente ya no necesita esa medicación. Exactamente. Una cosa que puse ahí era un documental que es increíble, que se llama The Widowmaker, el hacedor de viudas, un documental que pueden encontrar en Netflix hablando del score de calcio, y que me encanta ese concepto que dijiste, no es no es un score de colesterol, es un score de calcio. Y que una arteria se dañe, que el endotelio vascular se dañe, ¿sí? Por un problema de falta de óxido nítrico, ¿sí? Que está relacionado con el aumento del ácido úrico, que a su vez está relacionado con un hígado graso, que es un hígado en realidad fructosado y lleno de jarabe de maíz de alta fructosa, de aceites hidrogenados, es lo que termina dañando, y el score de calcio es un score de salud mitocondrial. El score de calcio nos está diciendo a nosotros la capacidad. ¿Por qué? Porque la homeostasis del calcio, la regulación del calcio, depende de la mitocondria. La mitocondria Un elemento más. regula que el calcio se quede donde tiene que estar. Y no, fíjense una cosa, cuando un paciente se muere se queda duro, es puro calcio, ¿sí? Cuando estamos relajados somos puro magnesio. Cuando tenemos energía donde el magnesio es la vedette. Cuando estamos enfermos, el calcio es la vedette. Por eso es una pelotudez que la gente le inyecten calcio, le den calcio y todo con el calcio y nadie se preocupe con el magnesio. El hueso es colágeno, no es calcio. El hueso tiene que tener magnesio, tengo que tener vitamina D, y la vitamina D es liposoluble, viene del colesterol. Hay una pandemia de baja vitamina D. Entonces, cuando yo a un paciente le doy estatinas, le estoy bajando la coenzima Q10, le estoy bajando la vitamina D, le estoy bajando la testosterona. Y si necesita estatina, tengo que medirle eso para darle la coenzima Q10, la vitamina D y la testosterona hasta que se la pueda sacar. Entonces, todo este concepto global, integral, eso es lo que siempre con Fernando damos en los talleres y en los cursos, porque nos parece una mirada que a veces se pierde en lo que es la medicina convencional. Porque todo el mundo está horrorizado si la gente se va a intoxicar con vitamina D. Y la realidad es que si yo la doy con vitamina K2, que es del GPS, del calcio, ¿y hasta dónde tengo que llegar? A inhibir la PTH, la paratormona. Porque la vitamina D es un inmunomodulador, y basta decirle vitamina, hablemos de hormona D. Porque las vitaminas se necesitan en muy poquitas dosis. Y la vitamina D, que no es una vitamina, es una neurohormona de la comunicación. Y no se produce si no tengo materia prima, no se produce si no tengo LDL. Entonces, estamos viendo un aumento impresionante de enfermedades autoinmunes y un montón de drogas que salen para regular los linfocitos T helper, y el mejor inmunomodulador que tenemos es la vitamina D. Y la gente no la mide. O se mide cada 2 años, no sé en Chile. Acá en Argentina, cuando pedí vitamina D, no, ya te la midieron, espera 2 años. Y vos decís, dale. No. Bueno, uno de los temas que también vamos a tocar, ¿no es cierto?, son cosas generales en longevidad, y claro, la triada, digo yo, la triada importante de las vitaminas liposolubles, que al final, ¿dónde vienen? En grasas y en proteína animal, que hoy día también estamos enfrentando un gran problema de todo este plant-based plate, pero en el fondo la proteína animal y la grasa, la vitamina D, la vitamina K2, MK7, y muy importante que para activar esa vitamina D a nivel nuclear, porque tal como tú dices, es una neurohormona de la comunicación, necesitamos el retinol, necesitamos la vitamina A. Sin presencia de vitamina A no se llega a activar. Por lo tanto, la D
La K12, MK7 y la vitamina A van de la mano. Las tres liposomal que la obtenemos particularmente de grasas y del reino animal. Todo eso es lo que queremos nosotros profundizar en este curso de longevidad. La verdad que hablar de longevidad nos daría para mucho. Hablar tanto, ¿no es cierto? Hablamos de los tóxicos de la longevidad, podemos hablar todo aquello que nos va a favorecer tener que volver a uno mismo. La idea no es vivir eternamente, la idea es acortar esta brecha que nos tiene abismado, ¿no es cierto? Imagínate, Flor, lo último en relación, que tan preocupados estábamos de una pandemia por un virus, pero sin embargo, la pandemia de la enfermedad crónica, las últimas publicaciones, 42 millones de personas fallecidas, a la cabeza la enfermedad cardiovascular y casi a la par, abajito, cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades neurodegenerativas, metabólicas y autoinmunes. Estos cuatro tremendas enfermedades que constituyen una verdadera pandemia, ¿cuál es lo interesante? El 80% tú la puedes prevenir con cambio de estilo de vida y con adecuada suplementación personalizada. Y de esa manera acortar esta brecha, cosa que el día que tengamos que partir no estemos pegados años en un hospital, no estemos pegados años en una UTI, que no hay bolsillo ni del Estado, ni de personas, ni de familias que puedan sostener a pacientes tanto tiempo, que es una de las preocupaciones de la medicina convencional. Yo te voy a mantener, pero te voy a mantener en enfermedad. Yo no quiero llegar a esa enfermedad con esta cantidad de años enorme. Y esa es la gran preocupación de la medicina de longevidad saludable. No es vivir eternamente. La vida tiene sentido en la medida que reconocemos la muerte. Fíjate que gracias a las células senescentes o la apoptosis, que es la muerte celular programada, o la muerte de mitocondrias dañadas, va a permitir la biogénesis mitocondrial, va a permitir nuevamente la vida de otras células. Es decir, la muerte nos da vida y la vida nos permite la muerte. Y este ciclo de equilibrio, mTOR, AMPK, insulina, glicemia, nutrición, ejercicio, estilo de vida, es lo que pretendemos, ¿no es cierto?, con esta mirada mucho más preventiva de la medicina de la longevidad. Y ahí esperamos, ¿no es cierto?, entregar un poquito más profundo todos estos conceptos a quienes nos acompañen en el workshop de longevidad saludable, que va a ser el 12 de noviembre acá en el Hotel Pullman Santiago, bajo, ¿no es cierto?, después del Keto Santiago, que va a ser el 11 de noviembre. Así que la verdad que quedan todos invitados, tanto de los amigos que no solo para trasandinos médicos, en como realidad chilenos. el de Keto, tanto Keto Santiago como el workshop es para todo público, en realidad. Nosotros no lo estamos haciendo para médicos, no, o me equivoco, hago lío. Absolutamente, es decir, creemos que el conocimiento tiene que ser abierto a todo el mundo que se interese. ¿Qué es la mitocondria? ¿Qué es la medicina de longevidad? ¿Cómo puedo lograr disfrutar más mi familia? ¿Cómo puedo prevenir una enfermedad? Eso no es limitado para el profesional de la salud, no es limitado solamente para coach, sino que también para todo público que quiera tomar las riendas de una medicina de ultra prevención y dar esta herramienta que es lo que queremos en ese workshop teórico-práctico. Y una cosa que me parece muy importante que hay que hacemos los veganos, empiecen a sacar el concepto de dieta keto con estado de cetosis. Así como nosotros hacemos un workshop que es abierto a toda la población, a médicos, pacientes, porque todos además somos seres humanos que queremos que nuestros seres queridos estén bien, o sea, más allá de yo como médica, ¿sí? Para mis hijas, para mi familia, para mi marido, para mi hermana, para cualquiera, quiero que tenga una vida saludable. La realidad es que cuando hablamos desde la medicina de longevidad, hablamos con evidencia científica en cuanto a todo lo que veníamos hablando del mTOR, el AMPK, pero uno puede ser vegano, vegetariano, carnívoro o keto, pero el estado de cetosis y la regulación va más allá, trasciende el tipo de dieta. Por eso yo invito a todos, sean veganos, sean vegetarianos,
a que vengan a Keto Santiago, porque se van a dar cuenta que no es una cuestión, nosotros no excluimos al paciente, pero ahí muy bien, recién me escribió, yo soy vegana, pero como palta, aceite de coco, o sea, está dentro del veganismo, por así decirlo, del vegetarianismo, la dieta ketotariana, que tiene que ver con darle una prioridad a las grasas, que pueden no venir del reino animal. Lo que pasa que es muy difícil ser vegano y estar sano, hay que ponerle garra. O sea, la realidad es que hay que ponerle garra, pero se puede. Entonces, tenemos el ejemplo de Amy Myers, que escribió el libro La solución autoinmune, la clave está en la tiroides, que ella siendo vegana pasó a ser más carnívora, dándose cuenta como su salud funcionaba mucho mejor cambiando el estilo de alimentación. Pero sí que dejar claro eso, nosotros, así como el curso que vamos a dar es abierto a toda la población, Keto Chile no es o Keto Santiago, perdón, no es un congreso para el paciente que hace dieta keto, para el paciente que come solo grasa, para el paciente que come solo carne, ¿sí? No es que un vegano o un vegetariano no puede venir, al contrario, sería un lujo para nosotros poder unir, ¿sí? Digamos, todas las miradas y todos los tipos de alimentación, porque el objetivo común, el objetivo final es una longevidad saludable. Sí, como alguien dice, ¿no? El león necesita carne de león y el Homo sapiens necesita carne de Homo sapiens. Ahora, que me guste más una línea, otra línea, pero ¿cuál es lo más importante? Respetar nuestra bioquímica, respetar nuestra fisiología, porque si no, nos va a traicionar. Y no ella nos va a traicionar, sino que nosotros lo vamos a hacer. Nosotros necesitamos tener buena masa muscular. Y por supuesto que un vegetariano y un vegano lo puede lograr a cierta edad. Eso también es otro elemento. En la medida que nosotros vamos aumentando en edad, la absorción de ciertos nutrientes es lo mismo, diferente. Hay que ver la biodisponibilidad de esos aminoácidos y, por supuesto, que un vegano vegetariano muy bien asesorado por nutricionistas especialistas o por médicos que también entiendan, lo importante son lo que me dice también sus análisis. No queremos que lo que nos lamentablemente estoy viendo a diario, que nos llegan muchos vegetarianos y veganos con anemia, baja vitamina B12, no tienen vitamina liposoluble, vitamina D, vitamina A, vitamina K2, y también hemos visto una mayor tendencia a caries, porque lamentablemente en el mundo vegano vegetariano se come una cantidad importantísima de carbohidratos. Y esos carbohidratos muchas veces son inflamatorios y necesitamos una cantidad importantísima de suplementos para poder llegar a tener valina, leucina, isoleucina y esos 20 aminoácidos importantes sin tener pic de insulina, que es otro elemento que muchas veces me llegan pacientes veganos con insulinas altísimas porque no me están comiendo una adecuada cantidad de proteína. Y el problema no es lo que tú decidas o no decidas comer, es qué asesoramiento tienes y cuál es la suplementación adecuada que necesitas tener. Así que la verdad, Florencia, que ha sido un agrado tenerte acá. Nos esperamos ya tener ese workshop, Tampoco, tanto en la parte en práctica. unos días ya está, cada vez falta menos. Sí, así que nuevamente anunciamos que lo esperamos en el Keto Santiago del 11 de noviembre, que es, como tú decías, para todo público. Luego, el domingo 12 de noviembre, el workshop que lo hicimos teórico-práctico para llevar desde el nivel más alto de investigación al sillón del paciente, al analizar a lo mejor un par de casos clínicos también, para que el profesional se lleve algo práctico, qué puedo hacer frente a esta medicina nueva, este nuevo enfoque de entender el envejecimiento en sí como enfermedad. Por eso lo hicimos teórico y práctico y abierto a todo público. Así que nada más que te despida, Flor, de todo tu público acá. Nos dejamos que estamos hace más de una hora acá hablando, así que bueno, pueden ver el vivo, pueden entrar en Calebit y en mi cuenta para ver también todo lo que es donde es Keto Santiago, también meterse en el Instagram de Keto Santiago, que ahí van a tener toda la info, así que los esperamos, esperame ahí, que ya estoy llegando a Chile en noviembre, ¿sí? Feliz como siempre, así que bueno, va a estar buenísimo como estuvo el año pasado y como está todos los años y siempre que nos juntamos. Besos enormes, Fer, besos a Cristian, a todo Calebit. Muchas gracias y muchas gracias a ti por acompañarnos ahora, Flor. Nos vemos la próxima, Nos vemos. Ya directamente ya en el workshop. En el workshop. Chao a todos, chao, Cris. Chao. Gracias.